Buenos días, muchas gracias también por invitarme. Y bueno, me da mucho más gusto ver muchos estudiantes, porque sí, a veces llegan los estudiantes con nuestros niños y pues lo quieren tratar a veces como un adulto, pero es un niño que siente. Y bueno, esta plática estaba más pensada para los estudiantes, pero bueno, me da gusto que estén aquí. Y bueno, vamos a hablar que hasta hace apenas unas décadas hablar de mortalidad en los primeros años de vida, en la etapa infantil, pues ha ido cambiando conforme han pasado los años. Aquí sobre todo podemos observar que al día de hoy la transición epidemiológica ha habido un cambio en el perfil de causas de muerte que afecta no solamente a la población de mayor edad, sino que ha ido permeando a todos los grupos etarios, incluyendo los de la niñez y la adolescencia, mismos que paulatinamente se ven afectados por causas de muerte que son clasificados como accidentales o violentas, o como enfermedades de carácter no transmisible. Y como sabemos, pues nuestros niños como sea van a llegar a nuestras áreas hospitalarias, ya sean de segundo o de tercer nivel, ¿sí?, para un proceso de hospitalización. Como hemos escuchado muchas veces, el concepto de la salud, de acuerdo a la OMS, nos habla que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este concepto está alineado con el modelo holístico porque ya sabemos que abarca lo que es lo biológico, psicológico, social e inclusive espiritual. Entonces, el niño que llega a entrar en contacto en el hospital, pues va a depender de su gravedad y el tipo de tratamiento que requiera, y va a determinar el tiempo y la frecuencia de los ingresos que va a tener, y por tanto está la exposición a un ambiente físico y un entorno social que va a afectar el bienestar de este niño, porque está entrando a un medio totalmente desconocido por él. Entonces afecta el bienestar. Y bueno, como comentábamos, para el niño la hospitalización es un estímulo altamente desencadenante de estrés. El niño no sabe lo que es la enfermedad, sobre todo si es muy pequeño. El niño no comprende por qué sus padres llegan a un lugar y lo están abandonando, ni el motivo por el cual se le está introduciendo a un ambiente extraño, privándole de su familia, amigos, objetos, de toda la rutina que el niño tenía anteriormente a que se enfermara. Por lo tanto, el personal de enfermería debe de brindar cuidados individualizados durante el proceso hospitalario, ya que cuando el niño llega o el paciente llega, se deben de identificar las necesidades para brindar precisamente los cuidados desde un enfoque holístico en el paciente pediátrico. ¿Y cuál es el papel de la enfermera? Pues aplicar la comunicación, una adecuada comunicación terapéutica como parte de esta interacción entre el paciente y nosotros, ¿verdad?, que le estamos dando la atención para concretar los objetivos del tratamiento o de las medidas que se van a tomar para alcanzar o mejorar su salud. Entonces, como ya sabemos, ¿a quién dirigimos nuestra atención? Principalmente a nuestros pacientes, ¿sí? Es el objetivo a quien va dirigido todo el quehacer, todo lo que hagamos por todas nuestras acciones para brindar una atención integral a este paciente, ¿verdad? Ya sea adulto o mujer o niño, ¿sí? Entonces, a partir de esto nosotros tenemos que hacer nuestros cuidados individualizados. Y podemos ver que en el paciente pediátrico estos cuidados individualizados van a depender de la etapa en la que el niño se encuentre. No le vamos a dar los mismos cuidados a un niño prematuro, o a un
lactante menor o lactante mayor o a un adolescente, porque cada uno de ellos tiene características y necesidades especiales, y de esta forma pues tenemos que nosotros siempre valorar en qué etapa está este niño, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el niño hospitalizado ante la hospitalización? Aquí podemos ver que la hospitalización, como decíamos, ya es muy estresante para el niño, porque los niños atraviesan esta experiencia con cambios en todo su entorno. Se encuentran en medio de muchas personas desconocidas. Todo el mundo entra, llega y dice, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pero no sabe el niño quién es. O sea, está en contacto con todo el mundo, desde laboratorio, admisión, trabajo social, enfermeros, médicos. Entonces, para él todo esto es ajeno y desconocido, pero que le genera mucho estrés, ¿sí? Pero también los niños con enfermedades crónicas, que son los que están constantemente sometidos a repetidas hospitalizaciones y deben enfrentarse no solo al temor o dolor de los procedimientos médicos, sino también a todo lo que le lleva el fenómeno de la hospitalización y la ausencia de su vida normal a la que estaba acostumbrado. ¿Qué factores debemos de conocer? Estos factores que influyen para que haya más impacto en esta cuestión emocional del niño, y podemos ver que se dividen en tres: personales, familiares y hospitalarios. Los personales, como ya habíamos comentado, va a tener mucho que ver la edad y el desarrollo biopsicosocial. No va a tener la misma percepción un niño preescolar que un niño adolescente, que es más, a veces más agresivo, más, dependiendo también de cómo se esté dando la naturaleza y gravedad de su enfermedad, ¿sí? El temperamento y características personales del paciente, y la naturaleza de las experiencias previas que haya tenido en otras ocasiones durante la hospitalización. También vamos a tener los familiares, que es la deprivación de la convivencia familiar. Como comentábamos, el niño se sale de su rutina, ya no convive con sus hermanos, con sus abuelitos, con sus tíos. De hecho, a veces están internados y los niños de la nada empiezan a llorar y te dicen, ¿por qué estás llorando? Pues extraño a mi hermanito, extraño a mi hermanita. O sea, ellos están en esta parte que les está afectando, que no tiene una convivencia con todo su entorno familiar. La alteración de la dinámica familiar, puesto que, como sabemos, el niño está hospitalizado, el padre o la madre, uno de los dos tiene que estar, o a veces ninguno puede estar con el niño. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. Entonces, todo este proceso hospitalario lo que hace es precisamente alterar la dinámica familiar de nuestro paciente. El estrés parenteral, ¿cuántas veces no nos ha tocado los papás que dicen, señorita, ¿qué le están haciendo a mi hijo? ¿Qué le están pasando de medicamento? ¿Por qué le están haciendo esto? ¿Por qué? Porque el papá también entra en un estrés y quiere saber todo lo que le está pasando a su hijo. Quiere saber, está el papá así sobreprotegiendo en este momento de crisis a su niño. Sí, y bueno, los factores hospitalarios, estos van a tener que ver más con la duración de la estancia hospitalaria. Entre más tiempo pase un niño hospitalizado, obviamente, pues va a tener más efectos psicológicos. Las características y organización del hospital, pues sabemos que a veces no pueden estar los dos papás, nada más pasa una visita, el niño a veces quiere ver a familiares, hay veces que no quiere ver a ningún familiar, y bueno, la ausencia de información adecuada, que esto tiene que ver con que a veces los papás no tienen toda la información de qué está pasando con su niño, cómo va su enfermedad, o inclusive nosotros como personal de enfermería pues llegamos y solamente tocamos al niño, al paciente, pero no le explicamos lo que le estamos haciendo o lo que le vamos a hacer en su momento. Entonces todos estos factores se van relacionando, y entre más de esto se vayan presentando, pues obviamente el estrés y la ansiedad en el niño va a crecer mucho más, ¿sí?
Y bueno, como decíamos, para el niño la enfermedad como tal ya le genera ansiedad y estrés, ¿sí? Pero el proceso de hospitalización todavía le va a generar más ansiedad y estrés. ¿Por qué? Porque el niño y la familia están en una crisis situacional, ¿sí? Desde el momento que el niño se siente mal, desde el momento que el niño ingresa a un área desconocida, a un lugar desconocido con personas, ya está generando estas dos circunstancias, la ansiedad y el estrés. Entonces el personal de enfermería debe de valorar la situación de crisis. ¿Para qué? Pues para facilitar y potenciar la adaptación del niño y la familia ante este proceso de hospitalización. Se han identificado 6 periodos especialmente críticos en la experiencia hospitalaria. La admisión, desde el momento que ingresa el paciente, el periodo previo a una extracción de sangre, al final de la tarde anterior al día de la operación. Pareciera que los niños están muy tranquilos, pero si vas y les preguntas cómo te sientes, me dicen, ya estoy nervioso. Entonces esta parte son de los que han estudiado y son los momentos en los que el niño pudiera presentar más crisis, más momentos críticos en la experiencia hospitalaria. Pero también Méndez y Ortigosa, ya más actual, en el 97 lo clasificaron en 4 grupos. Y aquí pues vemos que estos periodos críticos están derivados de la enfermedad en sí misma, como el dolor, las secuelas, los riesgos de muerte que se puede presentar, los relacionados con procedimientos médicos, inyecciones, extracciones, cirugías, con todos los métodos de diagnóstico que a veces tenemos que realizar o de tratamiento, los vinculados con la estructura y organización del hospital, con la decoración, los tiempos de espera, la incertidumbre de qué está pasando, qué me van a hacer, y los asociados con las relaciones personales, que es la separación de los seres queridos y la relación con los desconocidos. Como les decía, en un paciente pediátrico todo el mundo está entrando con él, está haciéndole, pero el niño no los conoce. Entonces podemos ver la carita de los niños, o sea, cada niño cómo está, ¿sí? Ante una situación de hospitalización. Y nosotros pues debemos de entender esta situación de los niños. Y como decíamos, la hospitalización repercute de igual forma en los familiares, ¿sí? Los principales estresores: enfermedad como tal, el dolor, el entorno hospitalario que no le resulta familiar y con la presencia de extraños todo el tiempo, el miedo a no despertar, la separación de los padres, familiares y amigos, y el estrés que los padres tienen ante la ruptura de la rutina habitual. Esto del estrés, a veces, muchas veces lo comentamos con las mamás y sobre todo las que están dando lactancia materna, provoca que el niño esté muy inquieto, muy irritable, y la mamá puede cargarlo y moverlo y demás, pero no se tranquiliza. ¿Por qué no se tranquiliza? Porque la mamá está llena de estrés, está angustiada, está estresada, y eso se lo transmite a su niño. Por eso a veces este estrés pues tenemos que hablar con ella y explicarle que se tranquilice. Sí sabemos que está pasando por un proceso difícil, pero bueno, entre más estrés tenga ella se lo está transmitiendo a su niño. ¿Cuáles son las reacciones del niño ante la hospitalización? Está documentado que hay un serio impacto emocional en el niño ante la hospitalización, y sobre todo en los menores de 6 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a experimentar dificultades, perturbaciones emocionales, y estos se van a clasificar en inmediatos, que son las que se producen en el momento de la hospitalización, que son los llantos, los gritos y la negativa de quedarse en el hospital. Y las reacciones tardías, que son actitudes de castigo, rechazo y regresión.
que estas pues tenemos que conocerlas y comprenderlas, porque en el proceso hospitalario se pueden dar, y aparte hay que explicarle al padre de familia que inclusive posterior a la hospitalización de su hijo, pues pueden seguirse presentando. Como decíamos anteriormente, la regresión, que es lo que vamos a ver más comúnmente en el proceso hospitalario, sobre todo en los niños más pequeños que ya tuvieron control de esfínteres y que se empiezan a presentar la neuresis o encopresis diurna o nocturna. El niño que ya controlaba esfínter de pronto ya se orina en el pañal, o sea, ya no quiere avisarle a su mamá que quiere ir al baño, entonces el niño empieza a tener esta regresión. Hay rechazo a la alimentación o hiperfagia, empieza a tener pesadillas, insomnio, fobias a la oscuridad. El niño no quiere dormir por el miedo a que lo abandonen sus papás, de pronto que ya no los vea. Empiezan a afectarse las relaciones vinculares en el niño. En el niño más pequeño sabemos que hay un apego a la madre. ¿Cuántas veces no hemos visto al niño que está agarrado a su mamá y no la suelta y no la suelta? Sobre todo los lactantes y preescolares, los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque este apego es natural, es un apego intenso que tienen natural todos los niños. Niños un poco más grandecitos, adolescentes, tenemos agresividad, rechazo a la medicación, respuestas de evitación y dependencia afectiva, porque ellos ya pueden defenderse, ya pueden decir qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Presentan miedo, temores, inquietud, irritabilidad, y sus ritmos se empiezan a alterar. También tienen falta de interés por las cosas, tristeza y depresión. Esto obviamente ya se empieza a presentar cuando más tiempo tiene más duración su estancia hospitalaria. Y como decíamos, las alteraciones de tipo conductual, emocional y cognitivo son frecuentes entre los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque el niño ya, como dijimos, sufrió una separación del hogar, su familia, sus amigos, la escuela, su vida normal que tenía, lo que lo lleva a esta alteración psicológica en el niño. ¿Por qué? Porque su proceso de adaptación a una situación de crisis ya no se pudo regular. Entonces empiezan a pasar todas estas alteraciones. ¿Cuál es el papel de la enfermera? Pues ya como sabemos, al ingresar al paciente al hospital, la enfermera pues está capacitada para brindar sus acciones con destreza, ¿sí? Además debe estar preparada para satisfacer las necesidades emocionales del paciente o de los padres, por lo que la impresión que se produzca desde el inicio de recibir un paciente, sea buena o mala, va a afectar de gran manera la adaptación del paciente y su familia al área hospitalaria. Hay niños que ya entienden que el ingreso de maneras distintas dependiendo de su edad, el carácter y su desarrollo psicomotor, de cuántos días tendrá que permanecer en el hospital, de la enfermedad que padece, si siente dolores, molestias, si su físico ha cambiado y qué tipo de compañía le hace. En este momento pues la empatía es primordial, ¿sí? Aquí yo no puedo decir que nos pongamos en el lugar de ellos, porque jamás vamos a estar en el lugar de otra persona, y mucho menos cuando está pasando dolor o su enfermedad está siendo muy, está pasando su adaptación. Entonces aquí es primordial que la enfermera tenga la habilidad de percibir los sentimientos del paciente. Las personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor saben leer a los demás, ¿sí? Son capaces de captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus palabras, como el tono de su voz, su postura o su expresión facial, que esto tiene que ver más con la comunicación no verbal que nosotros tenemos. Por aquí voy a aventar unas pelotitas. A ver, por allá, para que despierten, muchachos. Agárrenlas. Están dormidos. A ver, voy más para atrás. ¿Sí llego? Podemos ver en esas pelotitas. No agarró. Bueno, muchachos, ¿vienen dormidos o qué? A ver, por ahí a los que
les tocaron? ¿Qué carita tienen? A ver. ¿De qué tienen acá? ¿De este lado? ¿De qué es la cara? De preocupado, ¿verdad? Allá. ¿Quién se quedó por acá con la otra? ¿De qué? De felicidad. ¿Por acá? ¿Me quedó la otra, doctor? ¿De qué tiene cara? De asustado. Acá me... ¿De qué tiene cara? De alegre. Ustedes que viven en la tecnología, en las redes sociales, no es necesario que nadie les diga cómo está el que les está escribiendo, ¿verdad? Porque nada más con un emoticón ya saben cómo está, qué respuesta les dio. Si sabemos reconocer esto en las redes sociales, en nuestros mensajes, imagínense nuestros niños, debemos de identificar, debemos de identificar qué es lo que está pasando con el niño, cómo lo estamos viendo, ¿sí? Es bien importante reconocer de lo normal a lo normal. Por ahí dijeron, me tocó la carita de alegre, por ahí de preocupación. A veces los niños están acostados y su mirada está perdida porque el niño ya está cayendo en tristeza o en depresión. Entonces debemos de saber identificar todas estas emociones en nuestros niños. Perdón por aventárselas, pero es que no despiertan, por ahí estaban durmiendo 2, 3. Y bueno, el papel de enfermería, como les dije, los estudiantes a veces llegan y les dice uno, a ver, chíquenle los signos a sus pacientes, y llegan, lo mueven, lo destapan y ni siquiera le dicen, hola, ¿cómo estás? Nada. Entonces, ¿cuál es el papel de enfermería? Pues presentarse primero con el paciente, aunque sea un niño chiquito, aunque sea un recién nacido, hay que hablarle, porque los niños sienten que los están tocando, entonces por lo menos que sepan qué están haciendo. Explicar cada procedimiento a realizar al paciente, si nosotros le decimos, oye, nomás te voy a tomar los signos, no sabes si ustedes que van entrando, si le van a tomar una muestra, no sabes si hubo niños que estuvieron sometidos a enemas evacuantes a cada rato, imagínense ustedes internados y que de pronto pues les estuvieron poniendo enemas, y ya nomás ven entrar una enfermera y otra, van a pensar que ahí vienen a ponerme otro. Imagínense los niños que no tienen conciencia todavía, entonces ver entrar mucha gente va a pensar que nosotros los estamos lastimando, porque al fin y al cabo acuérdense que todos los que ven de blanco, ya nomás el niño está a la defensiva, ¿sí? Entonces se me olvidó borrar ese número de teléfono ahí, no lo anoté porque no sé ni de quién es. Es importante preguntarle de sus necesidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya comiste? No porque sino porque hay que hacer esa comunicación entre el niño y nosotros como enfermeros, ¿verdad? Conocerlos. La comunicación se debe desarrollar con sinceridad, tacto y capacidad para demostrar comprensión con la situación por la que está pasando el enfermo y la familia. Es la empatía, al final y al cabo es saber escuchar y aceptación, no juzgarlos, porque a veces no sabemos qué está pasando el papá o la mamá cuando no están con su niño. A veces ellos andan trabajando, andan consiguiendo apoyos, andan haciendo muchas cosas, ¿sí? Entonces tenemos que saber escuchar y entenderlos. En relación aquí a este psicólogo Velázquez Aguilar, hace énfasis en que la importancia de una preparación psicológica trae como beneficios la disminución de los niveles de ansiedad relacionados con el proceso hospitalario, y que de alguna forma va a facilitar la recuperación biológica, psicológica y social del paciente, por lo que el niño va a tener mejor respuesta positiva si existe, que los padres estén ahí con él, que nosotros como personal estemos más empáticos con él, que les demos afecto a veces porque ellos están solitos, pues ahí
hay que abrazarlos a veces, bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Teniendo cuidado. Pero sí, hay veces que este niño se siente indefenso, entonces nosotros tenemos que fortalecerlo mucho en este momento de la hospitalización. Y bueno, aquí se ve un poquito chiquito, pero es explicar cuidadosamente y por anticipado cada intervención con términos y conceptos adecuados al nivel del desarrollo del niño. Fomentar la permanencia de la madre, el padre o tutor con el paciente pediátrico. Que el paciente reciba sus visitas familiares diarias para fortalecer el vínculo afectivo con los familiares. Favorecer programas recreativos antes y después de intervenciones que ayuden a los niños a expresar la ansiedad, ya sea mediante el juego o pintando. Hay momentos que es necesario explicarle a los padres que es posible que presenten conductas de regresión, ¿sí? Acompañamiento de la madre o el padre en el pre y post anestesia para que el niño tenga sensación de continuidad, porque acuérdense que el niño va a entrar al quirófano, se va a dormir y pues no va a saber qué va a pasar en ese tiempo. Entonces es importante que la mamá lo acompañe y de regreso, cuando él regrese, la mamá también esté presente. Posibilitar a padres y niños hacer preguntas antes y después de cirugía o procedimientos para sanar la ansiedad y superar concepciones erróneas. Y bueno, ya como para concluir, al niño enfermo hay que verlo, como comentábamos, desde un punto de vista holístico y no solo a su patología. Enfermería nos caracterizamos por nuestra capacidad de análisis, humanismo, que ahorita pues hace mucha falta el humanismo, pero sí debemos todavía de fortalecerlo, y el profesionalismo que debe de proporcionar un cuidado de alta calidad y mucha sensibilidad para estos pacientes y para nuestra familia, porque ya como les comentaba, durante el desarrollo de este niño pues se va a enfrentar a muchos estresores que van a superar su capacidad adaptativa y pueden provocar la pérdida de su equilibrio biopsicosocial. Entonces, pues para concluir, no importa qué tan maduro eres, si tu paciente de 4 años te pide que también le tomes signos vitales a su peluche, pues a veces tenemos que llegar a eso, porque el niño dice, a ver, si a mí no me va a doler, a ver, te voy a hacer a ti o algo, porque los niños ya conocen el dolor, entonces ya no los podemos engañar, no les podemos decir, porque también me ha tocado eso que le dicen, si te dejas, te voy a dar un dulce. Digo, no le mientas al niño, porque no le vas a poder dar un dulce. O sea, el niño tiene que saber la verdad, sí le va a doler, le va a molestar, porque ya sabe, ¿sí? Pero entre más procedimientos le vayamos haciendo, pues más le va a generar dolor, porque ya conoce el dolor, ya tiene memoria. Entonces, nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños. Siempre, muchachos, acérquense a él poniéndose a su nivel de niños, ¿sí? No como un adulto que tenemos constantemente. Y bueno, lo que les decía, pues hay que saber reconocer cada emoción de nuestros niños para ir detectando qué es lo que está pasando con él, porque a veces cuando no estamos al pendiente de todas estas gestos y actitudes de nuestros niños, podemos pasar desapercibidos muchas cosas que podemos prevenir, ¿sí? Hasta aquí pues sería todo. Muchas gracias.